Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí esta tarde. Hoy vamos a desarrollar nuestra sexta clase del curso de aspectos técnicos en la cadena forestal maderable. Para el desarrollo de esta sesión, al igual que en sesiones anteriores, vamos a ir compartiendo mediante el chat el link de asistencia. Por favor, no olvidar llenarlo. Sus preguntas y consultas pueden hacerlas mediante el chat y también pueden activar su micrófono y realizarlo mediante ese medio. El día de hoy también nos acompaña el ingeniero forestal Lenin Julka y bueno, sin dilatar más el tiempo, vamos a dar inicio a la sesión. Ingeniero, puede iniciar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Susan, por el pase. Sí, efectivamente, nuevamente estamos aquí para poder generar nuevamente el otro tema, que es un tema muy importante y es por no decir el que más, personalmente más me encanta. Es un tema bastante bueno y es donde vamos a aplicar bastante lógica, nos vamos a sorprender el avance de esto. Ya les explicaré, seguramente alguien tiene idea de lo que es esto, no sé si lo ven, y de lo que actualmente ya estamos dando. Y el tema de hoy es cubicación de madera. Y vamos a ver ahorita diferentes tipos de cubicación. Es el tema que más me gusta de todo el de la cadena. Y sí, medianamente lo vi. A ver, Susan, confírmame, por favor. Se ve. A ver, ¿ahora? También, Sí, sí se ve. ya. Ahora, antes de iniciar la clase, quisiera que me puedan, unas dos personas, ¿qué entienden por cubicación de madera y cuántos tipos y cuántos tipos de cubicación existen? ¿Alguien, Susan, unas dos personas, por favor? Claro, María Morales. María Morales. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, claro. Adelante. A ver, con ubicación de madera, tenemos de madera cerrada, de madera rolliza y también de árbol en pie. Sí. A ver, otra persona. ¿Qué es lo que entiende por cubicación de madera y los tipos de cubicación que existen? José Bringas. José Bringas. Tenemos la mano levantada, Efraín Tun. Adelante, señor Efraín. Lo veo activado su micrófono, pero no le escuchamos. Mientras vamos esperando, vamos a llamar a Karina Jensi. Karina Jensi. Sí, disculpa, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, ¿qué entiende por cubicación de madera y qué tipos de cubicación conoce? También es válido decir que no conocen en todo caso. Sí, creo que sí, sería muy válido ese tema. Una siguiente opinión de Catherine Ginés. Catherine Ginés.
Buenas tardes, sí. En el tema del cubicado se puede tener en madera cerrada, madera rolliza y también en árbol en pie, a lo que tengo entendido, gracias. Sí, sí, sí. Hay una respuesta en el chat. Sí, Susi Sumara nos indica que los tipos de ubicación son árboles de pie, rolliza y madera cerrada. Exacto, información de... Sí, exacto. Hay una respuesta de Efraín muy buena. Efraín nos dice que la estimación del volumen de madera por métodos matemáticos puede ser el método Smalian, Huber Ismalia. Newton y la regla Toyle. Sí, Rubén nos indica que efectivamente. la ubicación del árbol en pie, en madera en rollo y madera cerrada. Exacto, sí. Todas las respuestas son correctas. En realidad, cubicar madera es determinar cuánto es el volumen total que hay de madera que existe, que puede ser madera en pie, como el árbol que estamos viendo, puede ser madera rolliza, que son los troncos o trozas, que se conocen regularmente, y madera cerrada, que es la madera ya transformada. A ver, ahora sí, miren. Cuando estamos relacionados al sector forestal madera, uno de los procesos más importantes es la ubicación. En realidad es donde genera mayor interés económico, puesto que acá, cuando vamos a un bosque, por ejemplo, a una plantación, ¿qué decimos? ¿Cuánto de madera sacaré aquí y cuánto de ingresos tendré? Es lo primero que se nos viene a la mente. Y por obvias razones, eso se viene con el tema monetario. Y es lo más importante en realidad desde el punto de vista de un empresario. Este es un importante para conocer una madera total que disponemos y de su rendimiento empresarial, que digamos. ¿Y qué significa cubicar madera? Que la cubicación de madera esa ubicación de madera es un proceso que se lleva a cabo con el fin de determinar el volumen de los árboles y madera en pie, cerrada y rolliza, lo que dijeron anteriormente ustedes. Pero antes de poder ingresar a ese tema de la ubicación de madera, debemos tener en cuenta algunos conceptos básicos que sí o sí tenemos que ver. Por ejemplo, volumen, que ese volumen es el rendimiento de madera de un árbol o masa boscosa según la unidad de medida determinada, metros cúbicos, pulgadas, pies tablares, etc. O pies tablares, pulgadas, son unidades de medida. Y la cubicación es la determinación del volumen de los productos forestales procesados o no, para lo cual es necesario la medición de sus dimensiones. Otro concepto es troza, que es la sección de un árbol perteneciente a un fuste, tronco, o de las ramas más gruesas de un árbol tumbado o cortado o talado podría ser otro sinónimo. Y tabla, se considera tabla el producto que proviene del proceso de aserrío. Las medidas más comunes las determina el mercado. Exacto, sí, en función a eso, regularmente 1 pulgada, 2 pulgadas, media pulgada. Eso está en función también al tema del producto por el cual se va a desarrollar, o sea, mesas de a ver, denme un segundo, por favor. Ya, mil disculpas, me entró una llamada urgente de una empresa y ya lo solucioné. Ya bueno, sigamos. Ahora tenemos que tener en cuenta, digamos, el otro concepto que es madera en pie, que se considera la madera en pie aquella madera que está en el bosque con el árbol aún no talado. Su volumen se determina en metros cúbicos.
Madera rolliza se considera aquella madera que está en troncos, trozas, su volumen se determina en metros cúbicos de igual manera, y la madera cerrada es aquella madera que es el resultado del aserrido de las trozas, su volumen se determina en pies tablares. A ver, deme un segundo, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Miren, vamos a empezar con un término muy importante, que es la cubicación de madera en pie. Para eso se debe tener consideraciones, unas consideraciones técnicas. Por ejemplo, es necesario tener en cuenta la cubicación de madera, se consideran variables como el DAP, que es el diámetro de altura del pecho, o el diámetro normal o altura del pecho, que lo conocemos regularmente. Del árbol se mide a 1,30 m desde la base sobre el nivel del suelo, y su medición depende del tipo del terreno y la forma del fuste. Esto es muy importante. Mire, justo en estas fotografías podemos ver la toma de diámetros, toma del DAP en la zona de un pino, a 2 fotografías, y la otra de igual manera. Se tiene que medir siempre a 1,30 m, siempre. Pero tenemos que tener en consideraciones algo muy importante. Por ejemplo, el tipo de terreno y el tipo del árbol. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un árbol llano, o sea, un terreno llano, podemos medir, como está en esta imagen, el tipo de terreno, en esta imagen, que cuando es llano el tema del terreno, del suelo. Otro, podemos determinar que es la parte más alta. Si estamos en pendiente, tenemos que ubicarnos en la parte más alta, en forma diagonal, para poder determinarlo. De igual manera, también eso del tipo del terreno siempre es importante, al igual que del tipo del árbol. Por ejemplo, si es árbol individual, 2 árboles, porque también hay bifurcación, y también árboles, por ejemplo, que tienen aletones, de esa manera. Generalmente no encontramos este tipo de árboles cuando son, por ejemplo, árboles de plantaciones de pino, de eucalipto, otras especies. Generalmente estos aletones los encontramos en árboles de la selva. Muy bien, de repente los señores que nos acompañan de la parte de Pucallpa, ellos conocen muy bien de la toma de medida en ese tema de acá, justamente la toma de DAP en estas zonas. Muy bien, miren, ahora vamos a encontrar, miren, esta es la forma correcta de medir, la forma correcta toma de DAP, justamente a 1,30 m que encontramos en la fotografía del costado. Pero alguien me puede decir que si estoy tomando directamente el DAP en esta fotografía, o qué estoy tomando. ¿Alguien tiene algún conocimiento respecto a eso? Justo en la fotografía donde estoy tomando la medida del árbol. ¿Qué estoy realizando ahí? ¿Tomando el DAP? ¿O qué estoy haciendo? Una persona, Susan, por favor? Sí, a ver, de repente tendremos voluntarios. ¿Sí? ¿Algún voluntario? ¿O pueden escribir? No hay ningún problema. Creo que hay varias respuestas Tenemos, nos indican el grosor del árbol, diámetro, el cap. Sí, sí, efectivamente, esto tiene mucha razón. Lo que estoy ahí tomando no es el diámetro en sí. Lo que estoy tomando ahí es la circunferencia. Es la famoso cap, que es la circunferencia a la altura del pecho, y luego para poder determinar el diámetro, el DAP, tenemos que dividirlo. ¿Entre qué? Entre pi, entre la circunferencia. Por ejemplo, ese árbol estaba si no me equivoco, estaba en 140 centímetros de cap. 140 centímetros de cap, dividiéndolo, debe salir en unos 39, 40 centímetros de diámetro, más o menos. Sí. ¿Por qué generalmente se toma el cap? Cuando
es muy un poco tedioso, es un poco tedioso, como les comentaba. Antiguamente se usaba la forcípula. Todos los estudiantes, bueno, todas las personas que hicieron prácticas en la universidad, instituto, usaron la forcípula. La forcípula sí te da directamente el diámetro. ¿Qué es el diámetro? Es más o menos es lo que te genera de acá, de acá a acá. Este es el diámetro de acá a acá. La circunferencia es todo. Eso es. Luego lo dividimos y para fines prácticos podemos utilizar una cinta métrica, una wincha, un flexómetro, como ven en la fotografía, que es un poco menos tedioso llevarlo y más práctico. Y de esa manera podemos determinar algo más rápido, más rápido. Y también hay un método que es directo, que son las cintas diamétricas. Justamente, ya seguramente las cintas diamétricas son equipos, herramientas es el término correcto, que te toma directamente el diámetro y ahí no hay necesidad de poder determinar, de dividirlo, de tomar eso, sino toma directo, o sea, llegas a la circunferencia, tomas la medida del CAT y la circunferencia, mejor tomas la circunferencia y te da directamente ya el diámetro ahí. Son unas cintas muy geniales que las pueden adquirir en internet. Eh, Creo que yo tenía una por ahí, no recuerdo bien, pero sí es muy importante, miren. Miren, ahora vamos a ver un pequeño video. Miren. Como todos han visto, ya ha habido un avance bastante importante ya a nivel de desarrollo de equipos electrónicos para poder sustituir a las mediciones ya antiguas, las mediciones antañas, para poder avanzar en el trabajo, facilitar el tema del trabajo y más rápido, hasta que estemos poniendo la forcípula, otra persona que anote, te dicto, o sea, hacer un inventario al 100%, un inventario al 100% de una parcela, de una plantación, era muy tedioso antiguamente. Pero aún lo hacemos en la universidad, aún tenemos esas forcípulas de madera milimetradas, y aún hacemos ese proceso de lo que no debería hacerse, pero las condiciones están así, hay que adaptarnos a lo que tenemos actualmente. Miren acá, y esto, por ejemplo, es una tecnología ya medianamente avanzada para nosotros, pero para otros países ya es una tecnología desfasada. O sea, conectar el Bluetooth al celular y todo ello. Hay otras tecnologías para medir el diámetro que es mucho más rápido. Miren, vamos a hablar y justamente miren, este pequeño video.
Miren, como pueden detallarse, miren, a ver, denme un segundo, Miren, regularmente, ¿cuánto nos demoramos en tomar esta medida, por ejemplo, esta? Una sola medida. Ya el proceso de gabinete, unos cuantos segundos, podría ser unos 20 segundos, probablemente. Con esta tecnología de esta forcícula electrónica se reduce a unos cuantos segundos más, a unos 20, a unos 10 segundos. Y con esta tecnología, imagínense, miren, o sea, con esta tecnología es cuestión de cuántos segundos, ni un segundo me parece, un par de segundos en realidad, mire, el inventario un par de segundos. Hay una pregunta en el chat, Susan, me parece. ¿Comentarios o dudas? Bueno, hay algunos comentarios. José Bringas nos indica que reduce el humano. Doris Vilca nos dice que debe tener algún error o no. Esa es una consulta. Sí, efectivamente. Miren, como todo equipo, si es que no está bien calibrado, que no se realiza un buen mantenimiento, si no se revisa completamente el equipo antes de salir a campo, siempre puede tener errores. Por eso siempre es importante calibrar los equipos. Y quién calibra, o sea, hay instituciones que te dan la certificación de calibración, por ejemplo, en el toma de secado de la madera, en el tema de justamente de los equipos. Pero ¿alguien tiene idea qué tipo de tecnología es esta que estamos desarrollando ahorita? Y ahorita les voy a hablar de una noticia posiblemente importante para todos nosotros, ¿ya? ¿Alguien reconoce este tipo de tecnología? ¿Alguien me puede decir presume qué tipo de tecnología es esta que estamos viendo actualmente en el video? Anthony Mamani. Anthony Mamani. Sí, quiero que haya unos comentarios en el chat, Susan. Claudia Vázquez. A ver, en los comentarios en el chat nos dice José Bringas de Radar, Catherine Jiménez, Fieldmap. Sí, efectivamente es una tecnología de LIDAR, es una tecnología de puntos, y hablando de ese tipo de tecnología, estamos coordinando a través de la Unidad Técnica Madera, Unidad Técnica Cajamarca Madera, para una charla acerca de determinas inventarios forestales a través de tecnología LIDAR, por nubes de puntos, y un proceso bastante tecnológico con un ponente de México. Estamos coordinando, probablemente se dé próximamente. Estén atentos al Facebook de Cite Madera, o también en los grupos. No salgan de los grupos después que acaba el curso, porque ahí vamos a lanzar diferentes charlas, otros temas, materiales. Puedo pasar y justamente en ese ciclo le voy a pasar un material muy, muy bueno, en realidad. A ver, acá está. A ver, deme un segundo. Acá está. Miren, otro factor que debemos tener en cuenta justamente para el tema de determinación de volumen de madera en pie es la medida de la altura, la medida de la altura total. Y no sé si es que pueden ver ¿alguien puede identificar esta herramienta, podría decirse, o clasificarse? ¿Alguien podría identificarlo? No sé si lo ven detallado. Es como un transportador. Sí, es un transportador, pero ¿qué más tiene? ¿Cuál es la función de este equipo? No sé, es una herramienta. ¿Alguien lo puede detallar? Miren, tienen una mira, tienen un péndulo y tienen medidas, ángulos. ¿Alguien puede decir eso?
Exacto, vamos a medir el ángulo, pendiente, nivel, el nivel, mide el nivel, exacto, sí, sí, efectivamente, todos tienen razón. Cuando nosotros tenemos, generalmente nosotros, en la U nos han enseñado a utilizar diferentes equipos, como son los ipsómetros, son los clinómetros, ipsómetros Zumtu y otros temas, pero cuando estamos en un proceso de no tener ese tipo de herramientas, tenemos que adaptarnos. Obviamente, esto tiene un error bastante grande, este de acá, y lo que te genera es el ángulo. Por ejemplo, esta es la medida horizontal, y cuando tú generas y haces la mira hacia la parte superior del árbol, te va a dar un ángulo. Ese ángulo, le sacas la tangente a ese ángulo y le multiplicas por la distancia de la base hacia tu distancia que tú tienes, y te va a salir la medida, la altura del árbol. Obviamente hay un error de 10%, 15%, pero por lo menos te va a dar una estimación aproximada de lo que podría tener el tema de esto de acá. Y como le dice, hay diferentes fórmulas para poder desarrollar el tema de del- de la medida del alto. Por ejemplo, también hay consideraciones. Por ejemplo, si la medida es llana, ¿dónde debe tomarse la medida? Por ejemplo, si el terreno es llano, debe tomarse la base para el ángulo. El televisor, la base, cuando es plano, cuando tenemos un ángulo bastante grande, ¿cómo deben tomarse? Por ejemplo, en la figura número 2, ¿cómo debe tomarse? O sea, ¿dónde? De la a B, ¿qué forma? Si el árbol está en una pendiente. Y también si está en una parte baja, de igual manera, ¿cómo se debe tomar? Estas consideraciones que siempre es importante para poder determinar la altura de un árbol. Y probablemente debemos tener en cuenta que dos consideraciones muy importantes. La altura total de un árbol se define como la diferencia entre el nivel de la base, del árbol, y el ápice, o sea, la parte más alta del árbol. Y la altura comercial, que es la longitud del fuste que se puede ser aprovechado comercialmente. Por ejemplo, generalmente nosotros aprovechamos el tema del fuste, o sea, para ramas, para el tema de madera netamente. Y es por eso que esta consideración de la altura comercial es muy, muy importante. Mira, acá vamos a ver un pequeño video, justamente cómo se fabrica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a explicar cómo construir un clinómetro y vamos a poner un ejemplo de para qué sirve y cuáles son las características matemáticas que están involucradas en una interpretación de un problema en la vida real. Vamos a empezar a construirlo. Para eso necesitamos un semicírculo, un tornillo o algún contrapeso, hilo. En este caso yo agarré un lápiz, pero podría ser un sorbete o cualquier cosa que me sirva de referencia como para medir. Y tengo cinta de papel y un alfiler para pasar el hilo. Lo primero que vamos a hacer es pasar el hilo por el centro del semicírculo. Pasamos el hilo por el centro, están viendo por ahí. Hacemos un nudo simple. Después podemos cortar lo que sobró. Atamos el peso. A continuación, del lado plano del semicírculo vamos a pegar el lápiz, en este caso, en una punta, y en la otra el objetivo es que quede paralelo, bien alineado. Como pueden ver, ya tenemos hilo atado al centro, lápiz. Vamos a cortar la sobra, si no nos molesta. Calculamos que quede bien paralelo. Y ahora vamos a atar el tornillo, en este caso, que va a ser nuestro contrapeso. Vamos a cortarle la sobra y ahí tenemos construido un clinómetro. Teniendo en cuenta la falta de precisión que tiene este objeto igual, nosotros con el clinómetro lo que vamos a hacer es calcular el ángulo de elevación desde donde nosotros hagamos en el experimento que vamos a utilizar. Observen que siempre el peso va a apuntar hacia el centro. Si nosotros tenemos el clinómetro paralelo al piso, va a formar un ángulo de 90 grados con el piso. A medida que nosotros elevemos el ángulo, ahí pueden ver que desde 90 la elevación fue 10, 20, 30. Para tener
el ángulo de elevación, lo que tienen que hacer es hacer 90 menos lo que les marca el semicírculo. Les voy a poner un ejemplo. Ahí estamos en 90 grados. Tengan en consideración la falta de precisión que tiene este objeto, pero lo que nos permite hacer es, a grosso modo, interpretar bien y con simples elementos que tenemos en nuestra casa poder calcular alturas sin usar un teodolito, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos parados acá, círculo en este de mi casa, vamos a medir la pared, colocamos utilización, apuntamos el cronómetro, apuntamos la parte más alta de la torre. Como hay viento se complica un poquito. Siempre hay una cuestión de precisión que tienen que tener en cuenta. Y ahí van a ver el ángulo de inclinación que después lo vamos a trabajar en detalle en el pizarrón. Bien, para finalizar, llevamos los datos recopilados al pizarrón, hacemos una gráfica dentro de lo posible. Un par de detalles que me parece que dejé de decir en el video cuando lo hice en el patio. Cuando usando el clinómetro empiezan a calcular el ángulo de elevación, siempre calcúlenlo desde sus ojos y empiecen a subir. Fíjense que ahí voy a tratar de recrear esa medida que habíamos obtenido. Ahora bien, este 1,7 metros es desde mis ojos hasta el piso. Lo mismo para acá. Entonces este pedazo de la pared yo ya lo conozco. Tengo un triángulo rectángulo en donde conozco el ángulo de elevación porque habíamos obtenido, después lo podrán chequear en la foto, que marcaba 40, tengamos en cuenta que falta es que vale grados. A partir de ahí, lo que voy a hacer es aplicar una de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, que es la tangente. La tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto, X en este caso, sobre cateto adyacente, que es 6 metros. Acá también podría haber puesto metros como unidad. Bueno, lo único que me queda hacer es este 6 que está dividiendo, lo llevo a la izquierda de la igualdad multiplicando, entonces me queda tangente de 50 grados por 6 metros. Agarrando la calculadora hacemos tangente de 50 por 6 y obtenemos que X es igual aproximadamente, en realidad, porque hay muchos detalles que quedaron de lado, 7,15 sería el resultado de la altura. Entonces, ¿qué podemos decir? 15 con la unidad metros. Duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Como pueden ver en el video, estos son medición de altura a lo humilde, como se dice, no teniendo grande tecnología, pero ahora sí ya vamos a ver el tema de... Trees. Pro 2 is 8 yards out to start. The measurement range. But first, let's look at the Forestry Pro 2's key features. To start, the measurement range of the Forestry Pro 2 is 8 yards out to 1,750 yards, or 7.5 to 1,600 meters. Or if you prefer to measure in feet, from 25 through 5,250 feet. The Forestry Pro 2 is waterproof and is powered by a single CR2 battery, easily accessed right here. There are twin LCD displays on the unit. The external LCD on the left side of the Forestry Pro 2 conveniently displays the results of your measurements. Its bright, high-pixel format is enhanced by 3 levels of backlighting. This provides good visibility in darker conditions. The Forestry Pro 2's integral log function allows you to store and quickly access up to 250 measurements on the external display. The internal LCD in the rangefinder's eyepiece is used to select LCD responses in a project. This allows use first target for measuring the button. F2. First target or distant target setting. Close the subject to you, such as a tree, against the forested background. Use distant target setting when measuring a subject that is partially obscured by branches or other clutter. Menu F, which is the fastest measurements between you and your target. Once you power the range, which is once more, and you are on the 3
base may not be fully visible. In this mode, you will measure the horizontal distance of the Forestry Pro 2 laser. Y acá vamos a ver un This ipsómetro. is the Forestry Pro, Forestry a Pro. 3-point hip sync button for half and the whole priority mode. The first option is this until the I'm doing measurements to check the height between 2 points. So I simply need to find the lowest point and press power to take a reading. Once that's done, I simply scan to the higher point and do the same. And while you're taking these measurements, the external display will also be updating with all this information. Now, it does automatically... Miren, como pueden detallarse en las anteriores, este humilde linómetro casero cumple la misma función que estos dos equipos, estos dos isómetros. Estos dos isómetros cumplen la misma función que el resto. Lo que medimos en la altura, medimos la hipotenusa y medimos el tema del cateto y podemos determinar la altura total del árbol. Ahora vamos a continuar. Y acá tenemos un equipo un poco complejo. Diámetro, medimos diámetro, altura, medimos alturas. Y moneda las compañías Ya tenemos equipos para poder determinar el tema del volumen total. Miren, un tema muy importante en los factores, en el tema de cálculo de madera en pie, es el factor de forma. El factor de forma es un tema muy amplio que se determina y se ha estudiado hace muchos años, donde relaciona la forma del árbol con la tasa de distribución real entre el ápice y toda la parte del árbol, y también con el volumen real y con el volumen sólido. Relacionando esos dos factores, podemos determinar la forma. Mientras más cilíndrico el árbol, el fuste del árbol, tiende a 1, y mientras más cónico, más neloide, más diferentes otras formas, tiende a 0. Por eso es que, por ejemplo, miren, para cilíndrico es de 0,85, para paraboloide 0,85, 0,70, cónico 0,70, 0,50, neloide 0,50, 0,35. Estos son los datos que se generan ahí. Miren, ahora vamos a ver, justamente les comentaba este tipo de tecnología LIDAR. Miren, este es el escaneo. Y sigue este proceso, miren. Ya escaneamos. Se realiza el análisis, la extracción del árbol. Y luego se hace el análisis en 3D. Dimensiones, tipo de copa, altura, todas las variables. Con este tema de acá, justamente con esta tecnología LIDAR, como les comentaba, vamos a tener estamos coordinando una charla para finales de junio, justamente con el autor de este estudio, porque este es un estudio. Este estudio, justamente estos videos que se va a generar ahí. Estén atentos. Ahora sí vamos a determinar, por ejemplo, volumen, ya ejercicios, determinación de volumen en pie. Para determinar el volumen de árboles en pie se utiliza datos obtenidos de campo como DAP, altura comercial, y el factor de forma. Diámetro total, que se desarrolla a través de la fórmula, que es de 0,7854 por el diámetro cuadrado, por la altura total, la altura comercial, porque se necesita madera, por el factor de forma. Tengan en cuenta esta fórmula, por favor. Esta fórmula es muy importante para poder determinar eso.
Ya, ahora sí, Susan, ¿puedes ayudarme a hacer este tema, por favor? Este es el ejemplo práctico. Susan. Susan. Ah, mire, ya, entonces ya, mire. Susan creo que no tiene conectividad, pero les voy a dejar unos minutos para que puedan desarrollar este ejercicio. Calcular el volumen total en metros cúbicos de un árbol de pino radiata que tiene 25 metros de altura total, 17 de comercial y un CAT de 122 centímetros. El factor de forma es de 0,55. Ya, ahora sí, para que desarrollen el ejercicio, por favor, les damos unos minutos y las respuestas, sí la tendrían que, pueden escribirla eh, en el chat o pueden tomar el micrófono para que puedan hablar, sustentar qué es lo que han hecho con su ejercicio, por favor. A ver, empiecen. Ya, como les comentábamos, como les estaban comentando, desarrollen el ejercicio. Esta es la fórmula, esta es la fórmula, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y, a ver, anótenla, por favor. O hagamos algo ya para que no tengamos muchos problemas. ¿Ya? Está, a ver. Ya, ahí está la fórmula.
A ver, vamos teniendo respuestas. Sale rápido esa fórmula, sale muy rápido, unos cuantos minutos y sale el resultado. Wow. Susan, ¿hay respuestas o alguien puede levantar la mano para que pueda sustentar su respuesta? Porque hay varias respuestas aquí. Sí, tenemos algunas respuestas ya en el chat. Elizabeth nos dice 11.075.1098 metros cúbicos, 1.41 metros cúbicos. Efraín nos dice que es 0.838 metros cúbicos. Josiani, 11.074.4 metros cúbicos. Luis Enrique, 16.07. Susi Sumarán, 1.108 metros cúbicos. Rubén, 1.628 metros cúbicos. Miquel nos dice que es 1.1047 metros cúbicos. José Bringas nos dice 1 metros cúbicos de altura comercial, 1.63 metros cúbicos en la altura total. Sí, alguien. Ajá. Ya, ¿alguien puede usar el micrófono y sustentar su respuesta, por favor? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, ¿me escuchan? Sí, claro, adelante. Soy Efraín, ¿me escuchan? Claro, por supuesto. Adelante, señor Efraín. Ah, bueno, pues yo le calculé que es el CAP, o sea, que es la circunferencia, esos 122 centímetros, dividí entre pi y me dio los centímetros. Esos centímetros lo convertí a metros y esos metros ya lo multipliqué por los demás datos y ya me dio el volumen total, de ese volumen comercial total. Exactamente, sí, efectivamente, tiene mucha razón. Miren, el detalle aquí es el siguiente. Cuando encontramos ese tipo de pregunta, por ejemplo, el CAP, y ahí les explicó bastante, por eso es que le salía 4 metros cúbicos, le salía 11.000 metros cúbicos, o sea, demasiado. Miren, efectivamente, no lo convirtieron el CAP a DAP. O sea, 122 centímetros tienen que convertirlo a DAP. O sea, 122 centímetros entre 3,1415 y te va a salir el diámetro. A ese diámetro tienen que dividirlo entre 100 para que las unidades estén iguales, para que salgan metros cúbicos. Exactamente, sí. Luego de eso, elevado al cuadrado. Lo multiplicamos por 0,7854 por la altura comercial, que es 17, o en este caso 17 es que la maderable, por el factor de Ford. Sí, hay una respuesta que más o menos sale 1.11 aproximadamente, sí. 1.10, 1.11 más o menos. Sí, 1 punto comercial 1.11 y total 1.6 más o menos metros cúbicos. Es el tema. Acá sí seguramente
han errado un poco, pero hay que tener en cuenta esto, que el CAP se debe convertir primero a diámetro, y que todos los datos tienen que estar en la misma unidad de medida. Acá hay otro ejemplo, que es CAP, circunferencia a la altura del pecho, Luis, circunferencia a la altura del pecho. Acá hay otro ejercicio, por favor. Ya total en metros cúbicos. Bueno, acá está, perdón. Acá me confundí un poco. Acá es 28. No, 20 hay que ponerlo ya. Ya, acá hay otro ejercicio. Acá hay otro ejercicio, por favor. Siempre me equivoco acá. Es con P. Ya, ahora sí. Ahora sí. A ver, hagan el ejercicio, por favor. Ingeniero. Disculpe, sobre el ejercicio dice 30 metros de altura total y 31 de altura comercial. Sí, Creo que debería ser... Había un error acá, póngale 20 metros, por favor. Póngale 20 metros. Sí, póngale 20 metros, ha habido un error ahí. Sí, póngale 20 metros. Ya tenemos respuestas, tenemos respuestas, Susan. Sí, ya tenemos algunas respuestas en el chat. El señor José Bringas nos dice 6.55 metros de altura total, 4.23 de altura comercial. Rubén Rodrigo nos dice 4.227 metros cúbicos. Elizabeth Salazar, 4.65 metros cúbicos. Doris Vilca, 213 metros cúbicos. Elizabeth Cuadros, volumen total 6.34 metros cúbicos, comercial 4.23 metros cúbicos. Josiani 4.226, Miquel 4.22 metros cúbicos, altura comercial 6.34 metros cúbicos. Sí, efectivamente, esas son las respuestas. 4.22 metros cúbicos comercial y 6.30 metros cúbicos la total, efectivamente. Ya ha habido menos errores. Ahora sí, vamos a este ejercicio. Este es otro ejercicio. Otro ejercicio. Vamos a ver, denme un segundo. ¿Dónde está?
Ya, ahora sí, continúen. Este es otro ejercicio que sale bien rápido. A ver. No sé, ya esto ya es. ¿Cuánto salía uno? ¿Tenemos una respuesta en el chat, Susan? Sí, ya tenemos algunas respuestas. 1.38 metros cúbicos y el factor de forma es 0.55. El factor de forma, ¿cuánto es? Nos preguntan. Sí. 1.38 metros cúbicos y el factor de forma es 0.55. 1.382 metros cúbicos, 1.382. Y coinciden varias respuestas en 1.382 metros cúbicos, 1.4 metros cúbicos, 1.38 metros cúbicos. Sí, esas son las respuestas, efectivamente. Como les comentaba, miren, ya tenemos el factor de forma que es 0,55 en este árbol, y es la misma especie, en este caso. Y, por ejemplo, este último ejercicio que les comentaba, que es similar de edad, es más rápido, sale casi la misma. Acá tenemos un DAP de 62 centímetros que tenemos que dividirlo entre 100, perdón, elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 0,7854 por la altura total, que es 20, que es 30, o 20 la comercial, y el factor de forma que es 0,50, que es 0,70. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, señores. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Miren, por ejemplo, como les comentaba, el factor de forma a más cilíndrico que existe, que el fuste tiende a tener a 1. Por ejemplo, si son árboles cilíndricos, tienen fustes cilíndricos, el factor de forma es de 0,85 en promedio. Paraboloide, 0,870, cono, 0,70, 0,50 en nebloide. Por ejemplo, ya ha habido estudios detallados acerca del factor de forma para pino. En general, los pinos, las coníferas, que es de 0,50 a 0,55. Promedio, así. No es exacto, pero si se quiere sacar específico, se tiene que hacerse estudios por especie. Y, por ejemplo, para el tema de los paraloboides, que es en este caso 70, que podría detallarse que son los eucaliptos. Acá está, sí. Hay una pregunta, a ver, ¿es aconsejable redondear el volumen final? En realidad, yo aconsejaría que se debe trabajar con 2 dígitos. Por ejemplo, está bien, el volumen, por ejemplo, era 1.38, 23
podría trabajarse a 1.38 nada más. O sea, 2 dígitos creo que sería lo más correcto, puesto que en un inventario, ese 0 punto y tantos, ya considerando, por ejemplo, ya 100 hectáreas son 100.000 árboles, ya aumenta un montón de volumen. O sea, en un decimal ya aumenta bastante en cantidades. Pero para fines prácticos, para fines, digamos, de ejemplos, pueden redondear, ¿no? Pero para ya tener un tema en específico de comercial, no es recomendable redondear, usar el tema de 2 dígitos. Hasta a veces algunas personas piden 4 dígitos, 3 dígitos, pero más recomendable son 2 dígitos. Y ahora vamos a ver otro tipo de cubicación, que es la cubicación de madera rolliza. Para la cubicación de madera rolliza es necesario tener en cuenta algunos criterios para la cubicación y brindarle una precisión en la estimación de los volúmenes de las trozas. El primer criterio es la forma de la troza. Para el caso de Pinus, de Pinus SP, en general todo, la forma es regular, generalmente esa forma regular, pero para el caso de eucalipto las formas son generalmente regulares, podría decir, pero regularmente son, en algunos eucaliptos sí, pero es regular porque las trozas son medianamente cilíndricas porque son de cortas. El segundo criterio es la toma de datos, longitudes. Para tener mayor detalle se debe tomar en cuenta la longitud y la forma. Por ejemplo, acá encontramos forma regular, forma irregular, formas irregulares. Generalmente las formas irregulares las encontramos en árboles, por ejemplo, de la selva o árboles nativos que tienen una fuste, pero para plantaciones, por más que la plantación no esté manejada, por más que la plantación plantaron y después de 20 años vinieron a talar los árboles, a aprovechar la madera, por más que sea una plantación de lo peor, pero siempre tiende a tener una forma regular, podría ser, a nivel de trozas. Sí, a nivel de árbol, sí, obviamente hay una diferencia. Pero debemos tener en cuenta algo. Cuando encontramos que trozas son irregulares en forma que no tienen la misma longitud en la parte inicial con la lateral, o sea, la parte frontal con la posterior, ¿qué debemos hacer ahí? Diámetros. Medir diámetro cada uno y luego sacar promedios. Siempre es importante, igual que las formas irregulares. 2 medidas y entre 2 para sacar el promedio. Miren, por ejemplo, acá encontramos, miren, regularmente la cubicación de Smalian se permite el calcular el volumen de madera de una troza sin efectuar reducciones por tapas cantoneras o ancho de corte. Esta fórmula es aplicada, por ejemplo, a trozas que no tienen el tema de huecos en la parte de fosa, y eso me refiero al tema de la madera de la selva. Madera de la selva se aplica otra fórmula, es otro tipo de fórmula, pero para fines del curso, como es madera de especies maderables en las zonas andinas, es esta fórmula, es la que se aplica en esta fórmula. Justo encontramos ahí, justo estábamos conversando hace algún tiempo con un señor, un maderero que lleva años, y estábamos hablando del tema de ubicación de madera y nos decía por qué esto, él sabía cómo ubicar madera, pero no sabía el fundamento, por qué tomábamos así. Y más o menos estábamos detallando todo ese tema. Para tomar el tema de cubicación, por ejemplo, debemos tener en cuenta algo bien específico, que diámetro mayor y diámetro menor, como les comentaba, como la fotografía en esa fotografía de ese tronco dibujado. ¿Qué hacemos allí cuando encontramos esos dos lados? Diámetro, o sea, promedio. Sumamos diámetro mayor más diámetro menor entre 2. Promedio, ya tenemos el diámetro de la troza. Y lo multiplicamos por el largo, que es la longitud, por 0,7854. Ya no se aplica el factor de forma, porque el factor de forma se aplica a árboles en pie, árboles que tienen de todo el árbol, pero en este caso ya son trozas de dimensiones específicas y dimensiones dimensiones ya conocidas. Y también es, al igual que los árboles en pie, también esto se ubica en metros cúbicos. La unidad de medida de ubicación de trozas es en metros cúbicos.
Vamos a ver un pequeño video. Bienvenidos a un nuevo video de Bosquia TV. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre cómo se realiza la correcta cubicación de trocería para acerrío o para triplaje, ya sea que se esté recibiendo en los patios o bien se esté embarcando desde el bosque. Lo primero que tenemos que realizar es verificar que el largo pactado en la trocería esté presente en la misma. Para ello vamos a medir de extremo a extremo con un flexómetro el largo que tiene la trocería en centímetros. Cuando la madera está apilada en un camión, no es necesario medir todas las trozas en cuanto a largo se refiere. Solamente se requiere medir una para verificar que la medida comercial pactada esté presente. Ahora vamos a medir el diámetro, el cual se va a medir utilizando también el flexómetro y con una precisión de centímetro. Normalmente se mide en forma de cruz la cabeza de la troza. Esto debido a que las trocerías en general no tienen una forma circular, sino más bien una forma elíptica, con lo cual vamos a tener una variación en el diámetro y vamos a tener presentes un diámetro de mayor dimensión que otro, es decir, un diámetro mayor y un diámetro menor. En el caso de la trocería que está apilada dentro de un camión, es necesario medir todas y cada una de las trozas que están arriba de este vehículo para poder cuantificar el volumen que tienen estas. Para la cubicación de la trocería vamos a utilizar la fórmula de 0.7854 por el diámetro al cuadrado por su largo, considerando las medidas tanto de diámetro como de largo en metros. Veamos un ejemplo a continuación con una troza que mide 2.55 metros de largo y en sus cabezas midió 41 centímetros tanto en la medición horizontal como en la medición vertical. Con lo cual vamos a emplear la fórmula de 0.7854 por 0.41 por 0.41 por 2.55 centímetros, lo cual nos va a dar un volumen de 0.3366 metros cúbicos para esta trocería. Otro ejemplo, cuando tenemos una troza que tiene variación entre las medidas de su diámetro, es decir, cuando tenemos una forma elíptica, lo que vamos a hacer es promediar primero el diámetro. Por ejemplo, en el caso de una troza que mide 46 centímetros de diámetro en su medición horizontal y 54 centímetros de diámetro en su medición vertical, tendríamos un promedio de 50 centímetros, con el cual vamos a estimar su volumen empleando la fórmula antes mencionada. Es decir, vamos a multiplicar 0.7854 por 0.5 por 0.5 por 2.55, que es el largo de la trocería, lo cual nos da un volumen de 0.5007 metros cúbicos para esta troza. Esta es la forma más utilizada para la cubicación de trocería. Sin embargo, existen otras fórmulas y otras metodologías para la cuantificación del volumen de la trocería. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios para que la podamos resolver y no olvides suscribirte al canal de Bosquia TV. Nos vemos en una siguiente entrega. Como pueden ver, las trozas no son regulares. Por ejemplo, mira, regulares de acá, de acá, estas trozas de acá, estas son estas trozas. Por eso es que tiene que medirse, por ejemplo, la forma larga y la otra menor y luego sacar el promedio. Siempre tiene que hacerse ese tema. Un nuevo video. Ya, ahora sí, vamos a ver dos videos, miren. Primero este video de acá. Esta es la forma tradicional de toma de medidas de diámetros trozas, miren. Serán dos personas para avanzar. Una va tomando medidas, va tomando los diámetros y la otra persona va anotando y va codificando las trozas, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el total de trozas que existen ahí. Una determinada patio de acopio. Eso es un patio de acopio.
Ya vimos el método tradicional de toma de diámetros. Yeah. Y ahora vamos a ver el tema tecnológico actual. Debiera hacerse. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder hablar algo bien determinado. ¿Ustedes por qué creen que tiene cada troza de estos árboles tiene este código, y cuál es el objetivo de este código? ¿Alguien, un par de personas, por favor, Susana? A ver, vamos a Billy Brandt. Billy Brandt. Tenemos a Doris Vilca. Doris Vilca. Elizabeth Cuadros. Sí, buenas tardes. Para poder saber la trazabilidad de la madera, básicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madre de Dios, o bueno, donde yo laboro, lo que hacemos es ponerle códigos de barras a las trozas que ingresan al centro de transformación primaria, al A ver, aserradero. Entonces podemos saber de qué códigos proceden, o de qué códigos salen de los árboles que proceden de los títulos habilitantes de la concesión, que está un poco más lejos, ¿no?, del aserradero. Entonces, no empleamos códigos QR, pero sí códigos de barras, en mi caso. una persona más, por favor. Tenemos a Catherine Ginés. Catherine Ginés. Ketty Julca. Adelante, Elizabeth Salazar. Buenas tardes. Bueno, nosotros acá en Arequipa evaluamos cuando viene con el video con la posibilidad de manera, cuando viene así en trozas, ese código nos dice de qué árbol ha salido. Y básicamente
¿Se me escuchó? ¿Aló? Sí, efectivamente, o sea, efectivamente. Estos códigos de barra son para poder determinar si son las trozas correctas que ingresaron al patio de acopio o centro de transformación, para poder justamente lo que detallan ahí en el tema de los comentarios, que es para cumplir con la trazabilidad. ¿Y qué es la trazabilidad? No es más, en otras palabras simples, es poder hacer el seguimiento a la madera, a un producto determinado, en este caso la madera, para ver cuál es su origen, o sea, de dónde ha salido ese tema. Y si es que es el origen correcto, por ejemplo, la troza número 30, por ejemplo, pensemos, ¿no? Tiene, ya, ¿cuánto tenía eso? Bueno, ya, pongámosle 20 centímetros de diámetro, ya. Pero según el cronograma, según el libro de operaciones, esta troza, al ingresar o sea, inicialmente en el registro del inventario en campo, medía 30 centímetros, pensemos. Y y cuando ingresa al centro de acopio mide 35, pero tiene el mismo código. Y todos dirán, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó? ¿Que aumentó el volumen? No, sino que probablemente haya ocurrido un descuido y se haya mezclado con otra troza y así se haya combinado los colores. Otro tema podría ser el tema del famoso el tráfico de madera. Tráfico de madera que reemplazan trozas, pero eso sí es un tema bastante complejo que podríamos hablar en un futuro próximo. Ese tema lo podríamos justo conversar en la problemática, que es en la última clase. Ahí podremos conversar, ahí vamos a conversar sobre zonificación forestal, vamos a conversar sobre la trazabilidad de la madera, vamos a conversar sobre el tema principal, la problemática del sector forestal, qué soluciones, etcétera. Va a ser más que una clase, será un tema de recopilación, una recopilación de sus. Vamos a preguntar bastante en la última clase para poder ver qué tanto han aprendido, lo poco respecto a ese tema del curso. Y ahora sí vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Denme un segundo para copiar la fórmula. A ver, vayamos calculando el volumen de esas dos trozas.
Mientras se van desarrollando este ejercicio, tenemos unos cuantos comentarios en el chat. Nos dice, la codificación es una de las obligaciones de los títulos habilitantes y estas acciones acreditan la trazabilidad de los productos maderables. Esta a su vez permite verificar el origen legal y la cadena de custodia de dichos productos. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Hay unos otros comentarios? No sé si me puedes ayudar ahí. Hay más comentarios que en la historia. Exacto. A ver, tenemos algunos, dice saber su codificación de origen que se asigna en el censo para evitar que se introduzca madera ilegal. Para identificar el árbol donde se ha sacado el bosque y cumplir con la certificación. Tenemos un comentario que no se visualiza el ejercicio. Sí, sí, sí se aparece bien, ¿eh? Hay una barra negra, dice. A ver ahí, sí, normal, ya se ve. Sí, ahí se ve. Ah, ya, sí, seguramente es, pero ya, ahí pueden verlo, por favor. Y mientras nos van dejando sus respuestas, hacerles recordar que deben llenar el link de asistencia para que pueda calificar para su certificación. No están registrados, pues no podrán acceder a dicho certificado. Nuevamente estoy compartiendo el link por el chat.
Bien, ya tenemos algunas respuestas en el chat. Nos dicen la primera troza 0.16 metros cúbicos, segunda troza 0.22 metros cúbicos, troza 1 0.165 metros cúbicos, troza 2 0.223 metros cúbicos. Luz Guaita nos dice 0.165 metros cúbicos y 0.23 metros cúbicos. Miquel, troza 1, 0.16 metros cúbicos, troza 2, 0.22 metros cúbicos. Luis Enrique nos dice 0.16, 0.22. Josiani, troza 1, 0.165 metros cúbicos, troza 2, 0.649 metros cúbicos. Karina Yensi nos dice troza 1, 0.165 metros cúbicos, troza 2, 0.223 metros cúbicos. Efraín Tun, troza 1, 0.165 metros cúbicos, troza 2, 0.221 metros cúbicos. Elizabeth Cuadros nos indica troza 1, 0.17 metros cúbicos y troza 2, 0.22 metros cúbicos. Sí, las trozas son, miren, he visto que justamente a raíz de un comentario hace un momento de si es que podemos generar un tema de redondeo, por eso es que el redondeo, por ejemplo, hay algunas personas que te sale 0,165, 0,221, a otra persona sale 0,16, 0,22, a otra persona 0,17, 0,22. En realidad, efectivamente, el redondeo es importante, pero tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista económico y de grandes cantidades. Por ejemplo, de 0.22 a 0,17, ya, 2 dígitos. Y si aplicamos 3 dígitos, 0,221 y 0,165. Ese 0,05 y ese 0,01 ya en 10.000, en 20.000 trozas, y hay un aumento significativo, ¿no? Hay un aumento significativo. Por eso, si es que hacemos un inventario forestal grande, inmenso, lo que yo recomendaría es que se utilice de 2 a 3 dígitos, no un dígito. Un dígito sí sería totalmente fuera del foco, sino 2 a 3 dígitos. Regularmente 2 dígitos, para que en grandes cantidades ya no tengamos ese problema, porque ya desde el punto de vista en cantidades grandes ya hay un aumento significativo, tanto del tema del volumen como tanto el tema económico. Ya le vas a vender, te vas a vender más volumen, o te van a comprar más volumen y te van a pagar menos precio, más precio, etc. Hay un tema ahí. 2 dígitos, un dígito no. Exacto, sí. Muy bien. A ver, vamos a ver todavía. Acá hay otro ejercicio. Este está un poquito más complicado, pero debemos tener en cuenta que podría ser. Está más, a ver, háganlo. Y alguien si se da cuenta el error aquí, por favor. A ver, 2 personas, Susan, por favor, 2 personas para que detallen cuál es el error en este ejercicio. A ver, vamos a ver si han estado atentos en los ejercicios anteriores. Acá hay 2 errores. A ver, 2 personas para que puedan identificar los Omar, errores. ¿se encuentra Omar? Omar. Renato. ¿Se encuentra Renato?
Hasta tres, ¿ah? Tres errores, ¿ah? Tres errores. Rodolfo Brian. Se puede visualizar que la medida está en pies. Obviamente que ahí se lo va a convertir a metros. Y el 45 y el DAP, eso ya está estable. El único error que puedo visualizar es que la longitud está en pies, pero lo correcto es convertir de pies a metros. Ujú. Exacto. A ver, otra persona, por favor, para que sustente bien. A ver, llamemos a Rosa Beatriz Quispe. Dos personas más, Susan, por favor. Rosa Beatriz. Nicole Vergara. Nicole Vergara. Ofelia. Ofelia. Sí. A ver, veo eso de ambos no están en conversión, lo que es la longitud. Y parece que eso es lo que es la conversión, que hay que corregir eso, que hay que convertir en todo caso para variar el volumen. A ver, una persona más, Susan, por favor. Y de ahí leemos los comentarios. A ver, vamos a llamar a Rosario Bernaola. Sí, lo que estaba observando ahí era básicamente que 45 y 60 centímetros, pues nos da lo que es el diámetro a la altura del pecho, lo cual pues simplemente es el diámetro, ¿no? Es un diámetro que se da tanto en la parte más angosta y en la otra parte de la troza, o sea, son dos diámetros que se agarran, pero no a la altura del pecho. Otro error que estoy notando es las unidades de la longitud, 12.5. Ya. A ver, ahora leemos los comentarios del WhatsApp, perdón, del chat. Luis Enrique nos dice el DAP. Carla Frey, disculpe, ¿qué significa HC? Es altura o longitud. Ya. Rosario Bernaola, diámetro a la altura del pecho no debe ser. Rodolfo Quispe nos dice que las unidades de medida están distintas. La fórmula no es para rolliza. Y que él nos dice que podría ser que el eucalipto son cilindros y tiene dos diferentes lecturas de DAP. Los centímetros también hay que convertir a metros. Longitud en pies y hay 2 en medidas de DAP. Y un último comentario, el nombre científico de la especie está mal escrito. La unidad debe ser en metros y no en pies. Los diámetros deben quedarse solamente en centímetros de diámetro de la troza. Sí, efectivamente. Lo primero, vamos a arreglar esto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que es el nombre científico. Eucaliptus no se escribe así, se escribe así correctamente. El SP significa que no se determina la especie, podría ser Eucaliptus globulus, podría ser Eucaliptus viminalis, podría ser Eucaliptus camaldulensis u otra especie. Pero si no sabemos la especie, le ponemos SP. La otra es que debemos tener en cuenta que para este tipo de cálculo volumétrico de trozas se debe determinar, hay unidades de medida específicas que no deben medirse
por ejemplo, en pies, no se mide en pies. Lo que debemos tener en cambio acá es transformar esto de acá, transformar esto a metros, Ahora, alguien de voluntario pueden escribir en el chat cuánto equivale 12.5 pies a metros. En metros, por favor, para poder arreglarlo nuevamente. Ya arreglamos el primer nombre científico. ¿Alguien? Ya veo algunas respuestas correctas, otras no tan correctas. A ver. Ahora, a ver, una o dos personas para que sustente su respuesta, por favor, Susan, por favor. Luis Enrique, de repente. Luis Enrique. Hola, buenas tardes. Sí. Adelante. Sí, pues porque una pulgada, estos 54 centímetros, multiplicado por 12, que es un pie, y eso multiplicado por 12.5, ¿no? Ya. A ver, otra persona, por favor. Otra persona, Susan. María Morales. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Bueno, un pie es 0.3048 metros. Entonces, esa es la conversión de 12.5 y salen 3.8 metros. 3.81. Sí, efectivamente, miren. Podemos detallar que un pie es equivalente a 30,48 centímetros. Multiplicamos 12.5 por 30,48, te sale 381. Y esos 381 tenemos que dividirlo entre 100 porque te salen centímetros. Entonces sale 3.81. Debemos tener en cuenta claramente eso, que un pie es igual a 30,48 centímetros o 0,3048 metros. Exacto, muy bien. El otro error es de 45 y 60 centímetros de DAP. A ver, ¿alguien puede sustentar por qué esto? Bueno, obviamente las personas que conocen un poco la realidad de la madera de las zonas altoandinas de eucalipto, ¿podrían decirme por qué esto está incorrecto? Y si es que podríamos aplicarlo a la realidad. A ver, un par de personas, Susan, por favor. ¿Algún voluntario? Doris Vilca. Ya, a ver. Elizabeth Cuadros. La verdad desconozco de las zonas altoandinas, cómo se manejan los diámetros, pero quizá puede ser un diámetro exagerado, ¿no? Quizá, no estoy segura. Sí, efectivamente. Miren, generalmente, como escuché hace rato, ¿recuerdan cuánto es el factor de forma del eucalipto? Hace un momento. A ver, ¿alguien recuerda cuál es el factor de forma? Sí, muy bien, 0,70. ¿Y qué dijimos hace un momento? ¿Cuándo se aplicaba el 0,70? ¿Para qué tipo de árboles? 70 acá tenemos para arboides o conos, o sea, llegando a cilíndricos, que tienen una, medianamente se podría detallar.
Exacto. Y una troza de 3,81 m en la vida, es casi imposible que tenga una diferencia de 45 centímetros de diámetro. Es muy difícil. Son 15 centímetros de diferencia, es esto. O sea, va a ser demasiado. O sea, no vamos a encontrar una troza de esa manera. No vamos a encontrarlo definitivamente. Es una diferencia bastante grande. Y es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado en ese tema, en estos ejercicios. ¿Podríamos colocarlo? Yo creo que 50 centímetros, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí sería lo más correcto. 50 centímetros, ¿sí? 50 centímetros. Y exacto, como mencioné hace un momento, aquí ya no se mide el diámetro, el diámetro de la altura del pecho. Lo que se mide aquí es el diámetro. El DAP solamente se mide en árboles en pie. Exacto, el árbol en pie se mide, ahí se mide el DAP, aquí se mide el diámetro, no se mide otra cosa. Ahora ya tenemos arreglado el ejercicio. Acá es de 3,81 metros. Ya, ahora sí, dígame cuánto le sale el volumen de esa troza de eucalipto. A ver. ¿Hay unas respuestas en el chat, Susana? A ver, tenemos ya algunas respuestas. Nos dicen 0,748 metros cúbicos, 0,74 metros cúbicos. Coinciden las respuestas más frecuentes en 0,748 metros cúbicos. Sí, esa es la respuesta. Ya veo, ahora ya tenemos unas respuestas más homogéneas, más repetitivas, que coincidan.
Ya hicimos el tema de, ya aprendimos a calcular árboles en pie, ya aprendimos a calcular madera, por ejemplo, madera en pie, que son los árboles, madera rolliza, que son las trozas o troncos. Ahora sí, la ubicación de la madera cerrada, que sí o sí tenemos que tener en cuenta, debemos tener esto, flexómetro. En realidad, el nombre técnico de esto es flexómetro, pero nosotros lo conocemos como wincha, y así se quedará, me parece, wincha, la wincha. Pero flexómetro creo que se escucha más bonito. Ya, la cubicación de madera. Es muy común la movilización de madera cerrada, porque es la madera cerrada, al igual que el caso de la movilización de la madera rolliza, se puede cubicar pieza por pieza, obviamente, o utilizar el método de medición estéreo por cantidades y por cargas, pero para fines de este caso vamos a usarlo, vamos a calcular de una tabla, porque son tablas en realidad, tablas o cuartones. Pero para calcular eso debemos tener en cuenta algo, que la cubicación de madera se hace en el sistema inglés, que son pies tablares. Hace algún tiempo, sí, un año y medio más o menos, justo conversé con un maderero y él mencionaba pie cuadrado. Y como que me movió un poco el cerebro y dijo pie cuadrado. Y el maderero era un amigo, y le digo, ¿pero por qué pie cuadrado? Le digo, no, pie cuadrado, pie cuadrado, pie cuadrado. No es pie cuadrado, es pie tablar, como tabla. No, pie cuadrado, pie cuadrado. Y le digo, ¿qué forma tiene el cuadrado? Me dice, lados iguales. ¿Y esa tabla de acá qué es? Eso era una tabla grande, bien, como de 3 metros de largo, por cuántos, será, así, unos 4 pulgadas y 2 pulgadas. Le digo, eso no es un cuadrado, entonces empieza a hablar. Ahí recién ya cambiamos. Muchas veces los carpinteros o madereros antiguos lo conocen como pie cuadrado, pero el término correcto, la unidad de medida correcta es pie tablar. Y tiene una medida, el largo, que se mide en pies, que según la wincha, como vemos, perdón, el flexómetro, nos queda en la parte superior aquí. ¿Cuánto mide cuánto equivale un pie? La longitud se mide en pies, que es equivalente a aproximadamente 12 pulgadas. 12 pulgadas. El ancho se mide en pulgadas, es equivalente a 2.54 centímetros. Y el ancho, de igual manera. Eso tenemos ya las 3 medidas. Ahora vamos a aplicar la fórmula, miren. Allí estoy yo. Pie tablar. Es una unidad de medida de volumen usada referencia. A ver. Tenemos ese problema de la barra, me parece, Susan, ¿no? Ya, ahora sí, ¿todo bien? A ver, Susan, por favor. Sí, sí se ve. Ya, perfecto, miren. Debemos tener en cuenta algo, que un pie tablar es 1 pulgada por un pie por 1 pulgada por 1 pulgada. Tenemos que, justamente lo que les dije, 1 centímetro son 10 milímetros, 1 metro son 100 centímetros, 1 pulgada es 2.54 centímetros y un pie es igual a 12 pulgadas o igual a 30,48 centímetros. La fórmula, longitud en pies 30,48 centímetros, 12 pulgadas, por el espesor 2.54 por el ancho, son la misma medida, entre 12. Miren, justamente, miren, ahí está, ahí se ve claramente. El largo de la tabla, el espesor y el ancho, para fines prácticos es la misma medida. Se la mide, no se considera fines, porque es la misma unidad de medida y el tema no hace mucha diferencia. Pero sabemos que el ancho es mayor que el espesor, obviamente. Y vamos a ver un pequeño video. Creo que hay una consultas, ¿esto, Susan? ¿Me parece? En el chat.
A ver, ayúdame con eso. Susan, hay unas consultas en el chat. Sí, a ver. Nos dice Rosario Bernaola, ¿el contenido de humedad tiene un efecto en el cálculo de volumen de una troza? En realidad, miren, la madera, cuando recién se corta, como todos sabemos, la madera contiene grandes cantidades de humedad, grandes cantidades de humedad. Por ejemplo, cuando hicimos ese, como les conté que hicimos ese estudio para Sensico, para determinar las características físico-mecánicas del Eucalyptus globulus en Cajamarca, el ancho eran 5 pulgadas, sí, 5 pulgadas, algo de 13 centímetros, no, perdón, 6 me parece, creo que era, sí. Ajá, exacto, 6 pulgadas, 6 pulgadas era el ancho del ancho. Pero cuando nosotros lo aserramos teníamos que darle 17, pero en ese detalle tendríamos que darle medio, según la experiencia del maderero del señor, y también consultando a los especialistas en Lima acerca del uso de ese tema de los físico-mecánicas, me comentaron que debemos darle, se tiene que dar necesariamente unos, y tampoco conocían. Lo que debemos tener en cuenta es que debemos darle, si es que el aumento es el contenido de humedad de una madera es bastante amplia, debemos tener en cuenta eso. Por ejemplo, el eucalipto, según comentarios de algunas personas, de algunos madereros antiguos, nos indican de que en un mes puede disminuir hasta medio centímetro. Justamente un maderero, un señor, debe tener algo de 60 años, me dijo, dije, mis tablas de eucalipto disminuían ellos mencionan líneas. Cada vez que hablen con un maderero antiguo de los señores carpinteros antiguos, les va a decir líneas. Las líneas se consideran milímetros. Por ejemplo, en un centímetro hay 10 milímetros. Si dicen 5 líneas, es medio centímetro. Entonces, ayúdame en el chat porque si lo abro el chat, se vuelve esa línea negra. Y por eso es que nosotros debemos tener en cuenta. Sí, afecta al inicio porque el volumen inicial es uno y el volumen final es otro. Pero vamos a ver un pequeño video ahorita. Una parte de la geometría es la cubicación de madera. Hola, mi nombre es Len y en esa oportunidad lo que vamos a aprender es a calcular cuánto de madera tiene este cuartón y a costar en soles esta madera. Bueno, para esta oportunidad lo que vamos a utilizar es este pequeño formato que ya tenemos ya predeterminado. Vamos a utilizar una wincha o que se conoce o que su nombre verdadero es un flexómetro y un lapicero. Y para calcular esto también vamos a utilizar una calculadora o un celular, básicamente. Bueno, la primera, pero tenemos que considerar que la madera cuadrada o madera cerrada en Perú se calcula con el sistema inglés. O sea, el largo se mide en pies, el ancho se mide en pulgadas y el espesor en pulgadas. Un pie es equivalente a 30,41 centímetros, una pulgada 2,54 y vamos a medir cuánto tiene de largo esto. 8,5 pies. Pero para fines comerciales, ese 0,5 ya es a favor del comprador. Si fuese 9,1 ya pasó de los 9, ya es 9 pies. Pero en este caso, como es 8,5, ya se considera 8 pies de largo. ¿Cuánto tiene de ancho? 7,5. Y de espesor tiene 3,5. Para poder calcular cuánto de madera tiene este cuartón, vamos a multiplicar ese 8 pies por 3,5 por 7,5.
y se divide entre 12. 17.5. O sea, este cuartón de acá tiene 17.5 pies tablares. En el mercado actualmente debe estar costando entre 2.90 a 3 soles, pero ahorita para fines prácticos vamos considerando que el pie tablar está a 3 soles por 3. 52.50. O sea que este cuartón de acá, este cuartón de acá está en promedio 50 soles, 52.50. Como ven, en ese momento podemos ya saber cómo se determina el tema de cálculo de volumen, y justamente lo que comentaron, hay equivalencias. Por ejemplo, un metro cúbico de madera rolliza equivale a 220 pies tablares. Susan, no sé si es que ya tenemos tiempo o porque van a hacer algunos ejercicios y también falta hacer la práctica, porque tenemos una práctica, tenemos una plantilla, porque ya es hora. Sí, ya estamos sobre el tiempo, ingeniero. Más bien, de repente podríamos enviar a los participantes los ejercicios, nos comentan sus resultados la próxima clase. Y bueno, el día lunes tenemos nuestra séptima clase que nos tocaría secado de madera, ¿no es así? Sí, en este tema creo que el secado de la madera lo va a dictar el ingeniero José Ugarte del Sistema Madera Lima. Nosotros tendríamos que continuar el día miércoles de la próxima semana con esta clase, porque él va a coger todas las 2 horas el día lunes. Esperemos nuevamente que lo va a dictar el ingeniero José Ugarte, que es un especialista que tiene más de 10 años de experiencia en el tema de maderas y secado e identificación de maderas. Excelente, ingeniero. Entonces vamos a compartir el material con los participantes el día de hoy y nos están comentando sus respuestas a los ejercicios el día miércoles. Sí, sí, por favor. Sí. Listo. Entonces, agradecer a todos los que se han dado el espacio esta tarde y bueno, los esperamos puntuales también el día lunes para desarrollar la séptima clase en secado de la madera. Que todos tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos el día lunes, miércoles y otra semana.